Te apuesto que adivino quién es tu visionario favorito. Quédate, porque hoy veremos de peor a mejor a los visionarios de Destino Final. En el quinto lugar está Sam, el menos visionario de todos. Ya habían muerto 2 personas y él ni siquiera sospechaba que algo extraño estaba ocurriendo. Habían pasado 54 minutos desde que empezó la película y seguía sin darse cuenta. Y cuando finalmente decidió hacer algo y alertar al resto, ya iban 3 muertos. Apenas comprendió que existía un orden cuando solo quedaban 25 minutos para que terminara la película. Incluso habiendo recordado y anotado el orden exacto, cuando le preguntaron quién moría después, dudó. ¿Y quién seguiría? ¿Quién sería Sam? ¡Dennis! Era Dennis. Hubo un punto en que simplemente se dio por vencido. Mientras su mejor amigo estaba solo y a punto de morir, él optó por preparar una cena romántica con su novia. ¿Por qué no vienes después de mi turno y te hago una cena? ¿Quieres? La única vez que llegó a tiempo fue con Den, y ni siquiera se acordaba de que él seguía con vida. Bastó ese único momento para que decidiera rendirse por completo. Durante todo el accidente, solo mencionó 2 veces que el puente iba a colapsar. No insistió, no advirtió más allá. Puedo entender que uno no se quede horas gritando lo mismo, pero ni siquiera intentó hacer más. Hasta su mejor amigo terminó alejándose de él. A los demás conductores ni les gritó, simplemente pasó de largo. A lo largo de toda la película, no salvó absolutamente a nadie. En el cuarto puesto está Nick, quien aparece en la película más floja de todas, pero hay que reconocerle algo. A los 22 minutos ya sospechaba que algo no cuadraba. Recibió una cantidad exagerada de ayuda por parte de la muerte, que le enviaba visiones llenas de señales claras, casi como si le diera las respuestas. Yo vi algunas pistas de cómo iba a morir. Con tantas pistas, cualquiera podría haberlo hecho mejor, pero al menos él tomó la iniciativa. En su caso, ya había 3 víctimas. Una murió justo después del accidente, otra esa misma noche calcinada y la tercera al día siguiente. Todo esto en apenas 2 días, comparado con Sam, en cuyo caso pasaron más de 3 días para que murieran 3 personas. Nick fue mucho más proactivo. De hecho, él y Lori ya estaban buscando en internet el significado de una premonición en el segundo día, tras las primeras muertes. Aunque no conocía personalmente a las víctimas, siempre trató de intervenir, gracias también al apoyo constante de su novia, que fue una verdadera aliada. Ella incluso estuvo dispuesta a arriesgarse entrando ilegalmente a un autolavado y dañar su auto con tal de ayudar a Janet, enfrentando el peligro de que un tubo le destrozara el cráneo. Aún así, no dudaron. Lo malo es que Nick nunca supo interpretar del todo bien sus visiones. A pesar de toda la información, solo logró salvar a 2 personas de su lista, Janet y Lori. Sin embargo, también arriesgó su vida para evitar que un centenar de personas murieran en un incendio en el cine. Se enfrentó a clavos, se estiró al límite y logró detener la tragedia, lo cual contradice completamente el plan de la muerte. Eso le da puntos extra. Fue uno de los pocos visionarios, junto con Alex y Kim, que realmente se sacrificó por algo más grande. De hecho, en una escena alternativa, se muestra que Nick se lanza por una ventana para detener el ciclo mortal. Iba con todo, sin importar el costo. En tercer lugar, para Wendy. Desde incluso antes de la primera muerte, ella ya empezaba a sospechar que algo estaba mal. Bastó solo los primeros minutos de la película y con solo ver la foto de Jason para darse cuenta que había algo raro aquí. Ella no recibía visiones como Nick, que eran muy obvias. Tampoco tuvo el forense para que le dijera que actuara ya, porque la muerte iría por ellos. Solo prendió la compu, vio una foto y lo sintió. Bastó solo con una muerte para que Wendy le creyera e investigara. También llegaron a tiempo cada muerte de todo, solo que era difícil tratar de convencer a los demás y tratar de adivinar exactamente qué era lo que lo iba a provocar. Pero sí logró salvar a Ian de ser aplastado en la tienda, logró salvar a Kevin de ser quemado y salvar a Julie de ser prensada. Y algo muy importante, Wendy jamás se rindió. Es más, presenció a menos de 3 metros como 2 cabezas eran destrozadas enfrente de ella, y aún así, nada la detuvo para rendirse. En el segundo puesto está Kim,
quien tras experimentar su visión pudo haberse detenido, dado la vuelta o simplemente orillado para salvar solo a sus amigos. Sin embargo, decidió ir más allá. Se colocó en medio del camino para bloquear el paso de todos, incluso del motociclista, impidiendo que alguien siguiera su camino hacia la muerte. Una de sus mayores fortalezas fue contar con el apoyo del oficial Thomas, quien se convirtió en un verdadero compañero. Desde el instante en que ocurrió el accidente, él comenzó a investigar por su cuenta en internet qué era una premonición y buscó casos similares, hasta que descubrió la existencia de una sobreviviente, Claire Rivers. Un ladrillo. Su amiga Claire Rivers comenzó a gritar y la policía llegó al lugar. Kim, por su parte, ya presentía que algo no estaba bien incluso antes de que ocurriera la primera muerte. Había algo en el ambiente que le hizo sospechar. También tomó la iniciativa de investigar en línea sobre posibles sobrevivientes del vuelo 180, demostrando que estaba dispuesta a entender lo que enfrentaba. En esta entrega, los eventos sucedían con una rapidez brutal. La muerte no se detenía y en ocasiones tomaba 2 vidas casi simultáneamente, sin dar espacio para reaccionar. A pesar de esa crueldad en este destino final, Kim no se quedó de brazos cruzados. Aún con tan poco margen de acción, logró hacer algo. Su capacidad para actuar bajo presión y no rendirse en medio del caos es lo que la convierte en una de las visionarias más destacadas de la saga. En la tercera película, las fotos te indicaban casi exactamente el objeto con el que alguien iba a morir. En la cuarta, Nick recibió más visiones que nadie. La muerte prácticamente le mostraba quién y cómo iba a morir cada uno. En la quinta, no fue así, pero Sam tampoco hizo el esfuerzo de buscar. Kim sí lo hizo. Se encerró con completos desconocidos para poder ayudarse entre ellos, y lo más valioso es que todos confiaron en ella desde el principio. Está en segundo lugar, porque estuvo dispuesta a morir si eso salvaba a los demás. Ya sé cómo salvarnos. Debo morir. Solo quedaba el oficial Burke, pero aún así, se lanzó al agua dentro de una camioneta, sin tener idea de si lograrían salvarla. Estoy convencida de que desde el comienzo, habría dado su vida por los demás sin dudarlo. Sabemos que fue la mejor visionaria de toda la saga, gracias a lo que nos revelan en Destino Final 6. Y en primer lugar está Alex, el más rápido e inteligente de todos. Apenas tuvo la premonición, gritó, se alteró, intentó advertirles a todos, aunque se lo terminaron llevando. La primera muerte ni siquiera había ocurrido cuando un periódico se rasgó y él fue a buscar a los demás porque presintió que algo andaba mal. Todo. No tuvo fotos como pistas, ni visiones detalladas, tampoco tenía antecedentes previos a los que recurrir. Solo habían ocurrido 2 casos antes. Uno de ellos fue el del puente en Destino Final 5, pero en ese entonces no había recursos como los celulares actuales, y en los pocos dispositivos que había, no existía ningún registro que indicara que lo del puente había sido algo más allá de un accidente. Esto lo sabemos porque en la segunda, tercera y cuarta entrega jamás se menciona ese accidente. Nosotros sabemos que es porque la película aún no había salido, pero dentro del universo de la saga, el que nunca se mencione hace suponer que no fue registrado como relevante. Así que aunque Alex lo hubiera buscado, no habría encontrado nada. En resumen, no tenía ningún antecedente. Cuando ocurre la primera muerte, al día siguiente ve a Claire y no necesita que pasen más muertes para sospechar que la muerte seguía presente y no había terminado. Su única fuente de información fue el forense, pero tampoco le dio demasiadas respuestas. Aún así, bastaron 2 muertes para que Alex descubriera que había un orden. En cambio, a Kim, Claire fue quien le dijo que existía ese patrón. A Wendy se lo mencionó Kevin, luego de haber leído en internet sobre los del vuelo 180. Nick se enteró al buscar información online sobre la misma secuencia. Sam, hay que admitirlo, lo dedujo solo, pero ya iban 4 muertos. Alex no tuvo a nadie, solo una persona estuvo de su lado, y aún así, cada vez que trató de evitar una muerte, puso en riesgo su vida sin dudarlo. Siempre priorizó salvar a quien pudiera, aunque él saliera herido. Alex fue el mejor. Terminó muriendo por algo tan simple como un ladrillo, pero aún así fue el más comprometido.